Johnny Portorreal. Fue detenido después de mucha vendetta por los medios de comunicación, después de mucha denuncia, después de mucha extorsión, después de mucho, que por cierto, yo fui compañero de aula de Johnny Portorreal. Dimos varias materias juntas en la Facultad de Derecho de la UAS. Yo pienso que a quienes deberían apresar es a los que se han robado el dinero de la educación del pueblo dominicano. Porque solamente en un país ellos son cómplices con un promedio de educación de sexto curso puede creerse un relato como ese, una leyenda como esa. Que por cierto, perdóname, Fafa, pero yo creo que a ti deberían interrogarte por ese caso. ¿Por qué? Porque Johnny Portorreal estuvo en tu casa. Sí, tú sabes que Fafa es Rosario. Fafa Tavera Rosario. Fafa estuvo a punto de ser el vocero de la familia Rosario. Oye, él estuvo discutiendo. Pero es el que era el jefe de los Rosarios. Sí. Estuvo en casa, ¿verdad? En una delegación. Fafa, estamos en el aire, que yo sí te incrimino. Sí, es verdad que en el aire, es verdad. Y yo creo que Fafa debe ser interrogado. Debe ser interrogado porque Fafa incluso llegó a decirme a mí, bueno, Domingo, si esto se da, yo te voy a poner bien a ti. Oye, este bandido. Ya está declarando la memoria. Oye, Fafa estaba en eso, deben interrogarlo, en serio. Porque él tiene informaciones sobre eso. Ahora, te está hablando. Él lo confesó que, sí, ellos fueron a casa y me plantearon efectivamente su aspiración de recuperar, dizque, una inmensa fortuna que estaban depositadas en los bancos de los primeros jefes de la familia Rosario. Y como yo venía de una familia Rosario, que su antecedente, mi bisabuelo, había sido fusilado en Samaná y era un hombre reconocido, y fueron a tratar de que yo fuera parte de su dirección también. Y yo le dije, pero yo no creo, ustedes no tienen razón para esto. No, nosotros nos han dicho en el Banco de Reserva que ese dinero está aquí y que ese dinero han estado resistiendo para no darlo. Nosotros sabemos. Y en el fondo era el mayor negocio. A todo el que asimilaba ser miembro le cobraban un dineral, 3,000, 4,000 o 5,000. Hasta 24,000 pesos. Hasta 30,000 pesos. Dice que llegaron a tener 32,000 personas las que estafaron en ese orden. Entonces, aquí hace tiempo no hay antecedentes de una estafa popular como la realizada en nombre de la familia Rosario. Entonces, Lenchi, ¿debe ser interrogado Fafa Tavera, sí o no? Creo que va a aportar mucho al Ministerio Público. Yo vine. ¿Debe ser interrogado Fafa Tavera, sí o no? Yo diría que está encarcelado. No, encarcelado, no. Interrogado. Es más, una encuestita otra vez, Fafa, igual que ayer. Una encuestita. No, hombre, lo golpeaste mucho ayer a Fafa, hoy déjalo descansar. No, pero yo creo que le puede ir mejor. Vamos a preguntarle a la gente si Fafa Tavera debe ser... ¿Por qué Rosario? No, porque tú te reuniste con Johnny Portorreal en tu casa y discutieron sobre esa trama. ¿Qué cantidad de gente fue que lograron involucrar aproximadamente y estafar? Se habla de 30,000 personas. Miles. Se habla de 30,000 personas. O sea que si lo llevamos 30,000 a 10,000, supone una media de 10,000 pesos. De 10,000 pesos. Señores, eso salió. Eso es 300 millones de pesos. Sí, eso salió, me parece que en octubre o noviembre del año pasado. 300 millones, sí. En octubre o noviembre del año pasado. Eso salió en un reportaje de Bloomberg Internacional. Casualmente, atraparon a Portorreal hoy, que fue el día que condenaron a George Madoff por la estafa piramidal también en Wall Street. O sea que su santo patrono lo protegió al revés. Oye, miren, señores, eso es un crimen grave. ¿Tú sabes por qué? Porque no es solamente el engaño, el despojar a alguien de sus bienes. No, es apoyarse en la ignorancia para estafar gente.
Oye, cuando van donde Fafa, Fafa le dice, no, pero eso no puede ser posible, esa leyenda no puede ser real. Y le dio un codazo a ellos. Pero se atrevieron a ir a la casa de Fafa, allá en Bellavista, Pero a proponérselo. Tú sabes que ese no es el primer caso. Oye, el varón de la atalaya. Hay un varón Guzmán. Es el mismo, ¿eh? Es el mismo. Yo soy Guzmán. Realmente yo soy ¡Tú Guzmán. también! Oye, No, en serio. Sierra. En Santiago se dio un caso En parecido. los 90, final de los 80. Pero que duró como 15 años, ¿no? De una fortuna subyacente, no sabía dónde diablo estaba. Perdóname. De este varón Guzmán, ¿no? Del Varón de la atalaya. cual yo me sentía también familiar. Oye. Y a mí me tocaron, ¿eh? Oye, perdóname, Lechi, tenemos a Manny Sierra. Manny Sierra es la cabeza del Consejo de Defensa del señor Cruz, el homicida de Orlando Jorge Mera. Buenas tardes, Manny. Gracias, muy buenas tardes a ustedes, un gran abrazo. Un placer para mí. Bien, igual para nosotros, que te queremos mucho aquí. Mira, Gracias. Manny, nosotros estábamos cuestionándonos sobre el horizonte de los pedidos que ustedes han hecho como defensa al Ministerio Público para que se permita, primero para que se le permitiera a Cruz hablar con los medios de comunicación y ahora con el planteamiento de que se interrogue, se investigue a algunos funcionarios de medio ambiente respecto al hecho. ¿Aló? Sí, yo le escucho. Lo que pasa es que la pregunta, me hablabas de horizonte, ¿verdad? Sí, O sea, nosotros nos estábamos cuestionando, o sea, ¿cuál podría ser el objetivo? Lo que pasa es que en la parte de la estrategia no se puede anticipar porque entonces el contrario puede romperte el rumbo hasta donde tú quieres dirigir la defensa. Pero perfecto. Una parte que corrijo, somos una defensa colegiada, o sea, ambos somos cabeza los dos, no hay uno. Ok, pero eso se entiende, lo que tú dices, que se proteja la estrategia. Ahora bien, ustedes para hacer el reclamo deben tener un relato justificativo que haga que el pedido sea aprobado por el Ministerio Público. O sea, ¿en qué ustedes entienden que aporta al esclarecimiento de los hechos esa petición? Bueno, muchas de esas personas estuvieron el día que ocurrieron los hechos. Muchas de esas personas son amigos en común antes de que ocurrieran los hechos. Y podrían aportar... Pero en el hecho, perdón, en la concurrencia del hecho, ¿habían más actores que pudieran servir de testigos en el momento de la ejecución del hecho o solamente se circunscribían a la víctima y al imputado? Bueno, esos son los testigos que han ido apareciendo en la escena. Es posible que aparezcan otros y en la medida en que vayan apareciendo se irán señalando. Por ejemplo, yo tengo otros nombres que tienen que ver con el asunto de los permisos, una pregunta, que tendrían que responder algunas cosas. Le hago una pregunta que yo hice en el aire y qué bueno que usted nos llama, le agradecemos porque así puede, pues no se queda como pregunta, sino que puede tener una respuesta. En la ocurrencia ya digamos, de juzgar en cuanto al fondo este hecho, ¿no habría oportunidad jurídica para ventilar eso? ¿Por qué ventilarlo antes y caer, digamos, en lo que se puede sentir o percibir como una estrategia mediática y no necesariamente jurídica ante un juez? No, es que eso es parte de la estrategia jurídica. Recuérdate que nosotros somos el punto más débil en el proceso y, lógicamente, estamos ante un Ministerio Público que muchas veces se te puede resistir a la realización objetiva de una investigación. Entonces, de alguna forma, nosotros como elemento más débil, o el imputado como elemento más débil, debe necesariamente que apoyarse en algunos elementos, porque este es un tema que se hizo, es público, lamentablemente, es un hecho que ocurrió, que hay que lamentarlo, y nosotros, por múltiples razones, lo lamentamos. Pero esa información, que dicho sea de paso,
no la dimos nosotros. Es posible que se haya filtrado desde Fiscalía. No Ahora, la dimos oye, una nosotros. cosa. Hay circulando muchas versiones sobre el proceso del comportamiento anterior al crimen del acusado del asesinato. ¿Cuáles fueron los negocios que se hacían al amparo de que estaban? Y esto va a permitir, seguro, y en ese sentido tal vez su acción tiene una justificación, va a permitir que se conozcan actividades que comprometieron a ese hombre, en la que hay relacionado gente que no se ha mencionado todavía y que sería bueno que se sepa. ¿Realmente tu acusado era parte de algún equipo o actuaba solo? Es que yo no, con el cariño y el respeto que te tengo, Fafa, permíteme no responderte esa pregunta por un asunto de respeto a todas las partes, al occiso, al interno en este momento, e inclusive a muchas personas que de alguna forma se pudiese afectar. Yo prefiero hacer reserva prudentemente de todas estas cosas y esperar, como me decía uno de los panelistas, Jovine, me parece que es, hacer reserva para que eso vaya fluyendo justamente donde tiene que fluir. ¿Cuáles son los tiempos, doctor, del calendario procesal para que la ciudadanía pueda edificarse en cuanto a las fechas, por decirlo de alguna forma? El Ministerio Público pidió 1 año y nosotros no nos opusimos. Por tanto, si el Ministerio Público entiende que este proceso, que no es complejo, pero que le dio un aspecto de complejo, entendía que era 1 año, nosotros no tenemos prisa. Como quiera, el preso está preso y lo otro, lamentablemente, ya ocurrió. Yo creo que aquí todos han perdido, incluyendo la sociedad. Eso es lo que hay que lamentar. Nosotros siempre seremos muy respetuosos de la memoria de los muertos y de los propios familiares. Siempre actuaremos con mucha prudencia en ese aspecto. Ojalá la contraparte también respete un poco a la familia del señor Cruz, claro, que estamos hablando de gente que se trataron por mucho tiempo, que eran amigos por mucho tiempo, que crecieron juntos, que tuvieron una magnífica relación de orden político. Manny, tú eres un jurista que puede ser consultado en distintas direcciones. Permíteme preguntarte sobre otro tema. Hoy fue detenido Johnny Portorreal, me parece que es de la generación tuya. No, él es más viejo que yo. Es más viejo que tú. Oye, ¿cuáles serían las implicaciones que tendría este caso? El caso de lo que es acusado de él, la estafa colectiva, una estafa colectiva. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene este caso en términos penales? Mira, Domingo, tú sabes que Johnny era comunista, es lo primero que hay que apuntar. Sí. De hecho, él hizo un libro hablando de la parte teórica del comunismo. Lo que pasa es que eso no se conoce, pero él hizo un libro de esa parte. Posiblemente tú lo conozcas más que yo porque estudiaste alguna parte de años, un poco más joven con él en la universidad. Sí. En lo otro, es un asunto muy singular porque hay que determinar si Johnny cometió algún tipo de maniobra que llevó a engañar a esa gente o fue una actitud, digamos, voluntaria de cada una de esa gente que vio una magnífica oportunidad de una alegada fortuna que yo desde el principio entendí que nunca existió, porque dicho sea de paso, a mí me tocó defender a una compañera de ustedes de ese programa que fue Anibelca Rosario, por cierto, que la demandó por difamación e injuria, y luego entonces él retiró la demanda. De manera que yo entiendo que ahí será un fuera de lo mediático, que yo creo que tiene mucho de inmediatismo este proceso de Johnny, más que de otra cosa. Yo creo que será un tema muy particular, porque se iría a discutir si Johnny realmente actuó con maliciosidad al momento de pedirle a esta familia que dieran el dinero, que conforme a la información que yo tengo, no eran grandes cantidades de dinero que tampoco le suministraba. Estamos hablando de 2, 3, 4, 5 mil pesos, 20 mil pesos,
fue lo que yo pude ver en el caso de la demanda de Aniver, que esa vez no vi grandes cantidades de dinero. De manera que yo creo que ese será un tema muy, muy farandulero, más que jurídico, pero bueno, tendrá que desenvolverse jurídicamente, aunque tenga bastante de farándula. Gracias, Manny. Un abrazo. Gracias a ustedes. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.